¡Irasai! Ven un momento, hoy te voy a sentar en un sitio un poquito apartado porque Mimi me ha traído un sake de estos gran reserva que solamente voy a ofrecer a los clientes más especiales, como comprenderás. Y es que nos vamos a ir a hablar del siglo XIX en Japón. No digo más, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí vuestra anfitriona Kitsune de En Historias de una Zacaya, otro programa más, hoy con mi amiga Mimizuku. Hola Mimi. Hola Kitsune, ¿qué tal? Hola gente. Parece ser que está fascinada con un libro que encontró Oh, en la Feria bueno, del Libro. si te contara. No, cuéntame. Para eso estamos, ¿no? Sí. Pues mira, es un libro que me llamó muchísimo la atención cuando lo vi expuesto y me sorprendió porque no era lo que yo esperaba que iba a ser. ¿Qué esperabas? Yo esperaba una guía de el té y de la ceremonia del té en Japón y cómo hacer el té y los diferentes tipos de té. Algo un poco más estilo guía turística, si se quiere, del té. Ajá, sí. Y me he conseguido y me he enamorado de un libro que te plantea una serie de pensamientos e ideas a partir del concepto del té y de cómo el té se ha expandido por toda Asia, que me tiene, te digo, asombrada y sobre todo porque me llama la atención que sea un escritor japonés quien dice todo lo que dice en este libro. Bueno, pero pongámonos técnicas, da los datos. ¿Qué libro es? Vale. El libro se llama El libro del té. Ajá, el autor es Okakura Kakuzo. Es un libro que no es nuevo, lo escribió el señor en 1906, o sea Tela, que tela. tela. Y lo que dice tiene una resonancia que te digo, y lo he comentado contigo fuera de aquí del Izakaya, es que me tiene loca, porque toca unos temas que a toro pasado, como decimos aquí, se habla mucho de eso, pero que estamos hablando de 1906, pre-Primera Guerra Mundial, pre todo el desastre que ha habido después. Guerra ruso-japonesa. Están Sí. metidos en eso de lleno. Y principalmente el periodo de la Revolución Meiji, que es hasta Anda, mira. 1912. Un momento muy determinado de la historia japonesa en el que por fin el país se abre a las influencias occidentales. A partir del siglo XVII, Japón estaba cerrado. Las únicas transacciones comerciales que se podían hacer eran con China y los holandeses creo que lograron algún acuerdo, pero era en la isla de Dejima, en Nagasaki. No podían pisar el resto del país. Todo muy Así que todo muy globalizado como hoy en día, ¿eh? Todo estaban muy completamente globalizado. cerrados, pero fue una respuesta ante el imperialismo, principalmente español, curioso, español y portugués en la zona. Ellos se pensaban que la influencia de los jesuitas en Japón iba a llevar después a una, y tenía toda la razón, a una colonización por parte de Occidente de Japón, que ya estaba pasando en otros países, se lo ven de venir, como Pues digo yo. te digo yo que este hombre, fanático del tema no era, ¿eh? Y no tiene pelos en la pluma, en este caso, porque al final no escribe, no habla, no tiene pelos en la pluma, para decírtelo, ¿eh? Y para atacar muy duro, precisamente eso, ese imperialismo, ese occidentalismo en Asia. Es que hubo una reacción por parte de algunos japoneses. Venimos de un momento en el que el paso del shogunato Tokugawa al gobierno del emperador Mutsuhito, que es el emperador Meiji, luego cuando se muere le dan el nombre de Meiji, su era es la era Meiji, porque a todo esto en Japón
el cálculo temporal va por eras y las eras corresponden a la vida de los emperadores. En el caso de Mutsuhito, la era Meiji, y cuando se muere, los emperadores reciben un nombre funerario. En este caso, Mutsuhito pasó a ser emperador Meiji. Entonces te lo puedes encontrar a veces como Mutsuhito y a veces como Meiji. En todo caso, en su época, emperador era emperador. Nadie le decía a Mutsuhito, hey, oye, no. Bueno, en la época y en todos los sitios. Esta gente con estos títulos siempre es señor emperador, señor o... Además es que es la representación de la diosa Materasu en la tierra, No, por con lo supuesto. cual no, es una figura Mira, religiosa, es que los seres humanos somos tan absurdamente iguales en todos los sitios. ¿verdad? Los faraones, la representación de los dioses en la tierra. Estamos hablando de Egipto. Los reyes europeos son los representantes del dios cristiano en la tierra. Ahora me estás diciendo que los emperadores japoneses son los representantes de la diosa Amaterasu, en la la diosa del tierra. sol. Eso, la diosa del sol. Y, bueno, a ver, topicazo, ¿no? Siempre hay un dios del sol en todas las generaciones, en todas las, Exactamente, en todo, siempre. exactamente. Pero si aún encima el nombre de Japón en kanji es el país del sol Ya, naciente, ya, ya ya. el colmo. Pero volviendo aquí Sí, al volviendo a escritor esto. este, se encuentra en un momento muy determinado de la historia japonesa en el que hay ese encontronazo entre el mundo occidental y el mundo asiático, porque por Uy, fin se contronazo, abre, pero contronazo. el país se abre a hostias, con perdón. Por lo que escribe este señor, yo me estoy basando en lo que he leído de él. Por lo que escribe este señor, sí, no solamente a hostias, sino pagando un precio Asia, China, Japón, bastante importante frente a los occidentales. Es que, a ver, Japón se abre a hostias porque se planta el Comodoro Perry en Tokio con los barcos y les dice, mira, yo voy a bajar sí o sí. Vosotros sabréis. Comodoro Perry, estadounidense. Ya. De acuerdo, no era inglés, estadounidense. No, Se pero planta este con los tampoco tiene amor. barcos También te digo que una cosa, este tampoco tiene amor ni por los ingleses, ni por los holandeses, y no me porque, extraña, y no me extraña, porque no me bueno, extraña. sigue siendo un libro sobre el té y obviamente los holandeses tenían como la concesión o el principal mercado de traslado del té de Asia a Europa, era la compañía neerlandesa de las Indias Orientales, que te la da el nombre. No Que voy a luego entrar. además No voy a entrar, no voy a entrar, no voy a entrar. tenían respirándoles en la oreja a los ingleses por detrás. Sí, pero a ver, esto lo tendría que estudiar un poco más, pero este señor hace algunas referencias a que realmente el té, que siempre nosotros, bueno, nosotros, yo ahora lo identifico con los británicos, ¿no? La hora del té, todo muy pomposo, Sí. realmente al principio estaba considerado como una bebida asquerosa. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice Kakuzo Es que, Okakura. es que era una bebida asquerosa. Para los británicos y los británicos de alta alcurnia, porque entendamos, el té era caro de narices. No era una cuestión que tú era caro en Pero esa porque época, tenía que llegar desde el otro lado del mundo en normal, una pero época en la bueno, que pero seguía siendo caro. Y estos señores que ahora lo han hecho el estandarte de su clase, al principio, pues eso, que era una bebida asquerosa y que ningún lord que se apreciara la tomaría. a ver, te cuento por qué era una bebida asquerosa. El problema del té es que lo tienes que llevar de A a B fresco, si lo Ya, quieres ya. beber en condiciones. El problema es que de A a B en aquella época, para que llegara fresco, pues no sé. Imposible. Así, así lo digo de ella. ¿Qué hacían? Lo quemaban, Mm, lo tostaban, pero lo tostaban a unos niveles en que aquello era asqueroso. El té negro, eso no lo bebían en Asia ni harto de... No,
Ya. Porque era una guarrada, era cargarte el té. Mira, esto es un poco como cuando la gente viene a Estados Unidos y prueba el café de aquí, que es una especie de aguachirri extraño. Yo es que no soy Uy, no, cafetera, no soy, entremos, no entremos en ese tema que va a soy haber del té. controversia. Ejemplo, en esa corporación tan famosa que tiene cafeterías en todas las esquinas de Estados Unidos, La de la sirenita. exacto, esa tuesta el café a unos niveles en que se carga todo grano de café que pase por sus tostadoras, porque luego le meten tanta leche que aquello es café de milagro. Es un batido de café, En mi tierra eso se llama tetero. un biberón. Un biberón, eso. Aquella cosa con la que se alimentan los niños pequeños de leche. Bien animal o materna. Con el té pasaba 3/4 de lo mismo. Si tú lo tienes que trasladar de ave y se te tiene que conservar, vamos a tostarlo a tal nivel que aquello ya deja de ser té. Ya, lo que pasa es que es lo que comentamos un poco siempre al respecto de este tipo de cosas. La percepción que nosotros tenemos de algo no se iguala con la realidad de lo que es ese algo. En mi vida jamás el concepto del té como algo asqueroso fuese algo que yo pensara que se dijese por los británicos ni por ninguna otra sociedad occidental. Es más, lo que estaba más de moda y lo que se supone que tenías que hacer si estabas en la cosa esta de la sociedad bien, era el chocolate. Ya, curiosamente, en este libro el chocolate no se trata mal. El café se le Ya. trata un poquito mal, el chocolate no se trata, pero se dice que es una bebida inocente, como intentando decir que es una bebida para niños, cosa que me llamó muchísimo la atención. No sé de dónde viene la comparación, Realmente en pero Inglaterra, antes de lo que es el fenómeno del té como tal, era el chocolate. que venía también de otra colonización, la americana. Exacto. El problema es que la exportación del chocolate estaba en manos de quién? Los españoles. Hombre, algo teníamos que haber hecho bien, ¿no? Y los ingleses llega un momento determinado en que no quieren pagar a los españoles y se meten en el rollo del té. Es por eso. Esa es la gran diferencia, ¿de acuerdo? Siempre es el sucio y cochino dinero. Y el sucio y cochino imperialismo. Bueno, yo ahí no me voy a meter, pero siempre es el Me sucio y sale el cochino dinero. ramalazo, me sale el Sí, ramalazo. Pero volviendo a nuestro maravilloso escritor, sí. este señor tiene las opiniones que tiene. Primero porque su formación es en inglés. Curiosamente, este señor aprendió inglés con... Este hombre es que conocía a todo el mundo. Tocó todos los pitos y todas las flautas. Porque aprendió inglés con James Curtis Hepburn, que para la gente que está metida en este ajo del Japón, este es el que codifica cómo escribir en alfabeto occidental el japonés, que se dice así, se dice el sistema de romanización Hepburn. Curioso. Ya Eso ves. no lo conocía. Yo es Sí, pues que este señor, porque la gente escribía el japonés como lo oía y bueno, follón, y entonces tiene que llegar este señor a decir, bueno, pongamos orden. ya. Gente, vamos a escribirlo todo de una misma manera. Así que este escritor aprende inglés con este señor, que ya es el colmo de los colmos. Y con 15 años entra en la Universidad Imperial de Tokio, la Todai. ¿Y allí con quién estudia? Con Ernest Fenollosa, que es profesor de historia en Harvard. Se traslada a Japón y este señor es el Fenollosa de los relatos. El Fenollosa de que habla de Japón, Fenollosa, pues ese Fenollosa. Básicamente lo que va a venir siendo la institución que saca a Japón al mundo, ¿no? El que da a conocer Japón al mundo. Por El que eso. provoca todas estas cosas del japonismo. Uy, el japonismo. Es entre Lascadio Gen y Fenollosa, se reparte el juego. Fenollosa, que estoy aquí diciéndolo tan tranquila, como si, mira, Fenollosa, ese apellido es porque era hijo de un español, un pianista malagueño que se llamaba Manuel Francisco Ciriaco Fenollosa. Por donde los tentáculos españoles llegan a todas partes. Es que nosotros somos frikis hasta el infinito y más allá. Desde el minuto 1 los españoles hemos sido frikis.
Aún así, Ernest era estadounidense, Ya. porque su madre era estadounidense, con lo cual le viene el ramalazo español, pero así un poco indirecto. Este señor le recomienda que se vaya a estudiar a Europa y eso es lo que hace nuestro amigo Okakura. Y estuvo estudiando por Europa, viajó a Estados Unidos y se convierte en un crítico de arte bastante importante dentro de lo que es el movimiento que se crea en Japón para conservar las cosas japonesas frente a la modernización Meiji. Ese es el tema con este escritor. Yo es que lo que me estás diciendo me contraría un poco con lo que he estado leyendo. Bueno, me contraría no. Ahora entiendo un poco determinados comentarios que hace en el libro, Sí. precisamente respecto de los jóvenes que van a estudiar al extranjero, porque precisamente la visión de los jóvenes asiáticos estudiantes en el occidente es una cosa que lo que él escribe en este libro es súper negativo. De hecho, él dice que los jóvenes asiáticos acuden en masa a las universidades occidentales en busca del equipamiento de la educación moderna. Algunos de mis compatriotas han adoptado demasiados vuestras costumbres y vuestros estilos de vida, en el profundo engaño de que la adquisición de cuellos rígidos y sombreros altos de seda constituía la consecución del logro de vuestra civilización. Por patéticas y deplorables que sean, estas afecciones demuestran nuestra voluntad de acercarnos a Occidente de rodillas. Lamentablemente, la actitud occidental es desfavorable para la comprensión de Oriente. Me choca muchísimo que tú me digas que este señor no solamente que estudió con esta gente que estudió en la Universidad de Tokio, sino que después estudió afuera, porque la visión que tiene es una visión de que, vamos, Pero porque lo conoce. ya, Él sale de Japón, estudia en las universidades europeas y estadounidenses, se forma y se da cuenta de la actitud que tenían los occidentales hacia Asia, en concreto hacia China, Japón. Es que date cuenta que no era un tema, no solo social, era un tema de racismo puro y duro. sí, sí, sí. Él más adelante, de hecho, menciona la famosa frase que no es políticamente correcta decirla, pero la visión del peligro amarillo. Y la compara con la posibilidad de llamar los blancos el desastre blanco. Es que es muy fuerte, por eso te digo que es que fue un libro que me golpeó porque no esperaba encontrar tanta profundidad en un libro que en teoría lo que te tenía que venir a decir era todo lo que tenía que ver con el té, pero la forma como él se aproxima a esto, a lo que es la historia del té, al desarrollo de la historia del té, es desde el punto de vista de, oiga, que lo que ustedes creen y lo que ustedes dicen no es, que ustedes se acercan a nosotros como si nosotros fuéramos inferiores a ustedes. Pero atención, que no es así. Es que era la actitud. Vamos a ver, cuando Japón se abre, ya habían estado, que por eso también los ingleses y los franceses no se meten por allí a dar mucho mal. Dieron mal, pero no dieron el suficiente mal, porque los ingleses ya estaban muy ocupados con su propio follón de las guerras del opio en China y los franceses bastante tenían con mantener Indochina en pie. Así que los japoneses ya habían aprendido que como dejaras entrar a los occidentales por allí, los occidentales se querían hacer dueños del chiringo. Y esa no era la actitud japonesa, no lo ha sido nunca, precisamente por eso habían cerrado el país. Con lo cual, que les vinieran los otros a tocar las narices, pues no. Al final lo hacen, ¿no? Al final se Al abre. final lo que hacen es modernizar el país porque se dan cuenta de que si no pueden estar hablando en términos de tú a tú con los occidentales, les va a pasar lo que les han pasado a los otros. Que llegarán los occidentales y sí, pondrán bien tu garito, pero no te darán los beneficios de ser occidental. Se quedarán con lo suyo y tú serás el pobrecito iletrao que no tiene donde caerse muerto, mientras los otros están chupando como un vampiro de tus recursos. Afortunadamente Japón, recursos, lo que se dice recursos no tiene muchos, es decir, nada. No tiene materias primas como para decir, mira, aquí llegamos, ponemos unas minas y unas cosas, nos llevamos esto. El típico colonialismo occidental, eso en Japón no se puede dar porque no hay. Ellos no producían, pero crearon, crearon y exportaron el orientalismo. Pero eso es otra cosa, porque eso tiene que ver con la identidad de nación.
Vuelvo a decir, tenían que tratar de tú a tú con las naciones occidentales para no encontrarse en la situación en la que se habían encontrado sus vecinos. Así que montan una estructura para modernizar el país, para occidentalizar todo a una velocidad del rayo, para evitar precisamente estas cosas. La colonización y el que de repente se encontraran con el país lleno de extranjeros que pretendían estar ellos moviendo los hilos cuando no era el plan. La verdad que la estrategia del emperador Meiji es muy buena. El problema está en que el plan de Meiji era reventamos todas las estructuras tradicionales japonesas, montamos aquí una cosa occidental a imitación de toda esta gente y nos olvidamos de todo lo nuestro. Y eso es lo que viene a decir Okakura. Cuidado, por favor, porque además él es uno de los miembros de una rama que defendía todo lo que era mantener al menos el arte tradicional, las tradiciones japonesas, que se dice Nihonga, principalmente en pintura, frente a una escuela que se decía yoga, que lo que pretendía era introducir la pintura europea en el arte japonés. Que no digo que no estuviera bien, pero olvidarse de las tradiciones japonesas y desecharlas como esa cosa cutre, que era lo que se pretendía con esta nueva era, esta nueva modernización, tampoco era plan. Ese es el tema con Okakura y eso es lo que está permanentemente recordándonos. Me parece muy bien que los occidentales tengáis este tipo de sistema para estudiar el arte, para estudiar las cosas. Se puede aplicar a lo japonés, pero respetando lo japonés. Sí, bueno, el tema del respeto es una cosa que él deja bastante claro en la primera parte del libro, en el capítulo que se llama La tasa de la humanidad, Exacto. que ataca muchísimo esas concepciones y se plantea algo tan básico como cuando entenderá al occidente o al menos tratará de entender al este. O directamente te dice, vamos a ver, es que ustedes, a nosotros, como que pareciera que les fuese imposible entendernos o no quieren entenderlo. No solamente no lo entienden, sino que crean una representación de lo que son. Crea toda esta idea de lo que es el asiático o la persona asiática, que puede ser tanto tú como yo, que en este momento puede haber dos personas en cualquier ciudad de China, Japón, Corea o Tailandia o Taiwán, sentadas hablando y discutiendo la vida, y son exactamente iguales que tú, pero siempre que pensamos que están en no sé, una cosa mística, ¿no? Un perfume de loto, un tema, ¿sabes? Existencialista y sobre todo que no se respeta la diferencia de visión. Se cree que la espiritualidad entendida diferente a la judeocristiana del occidente se entiende que son ignorantes. El principal concepto que tenían acerca de los asiáticos era ese tipo de gente totalmente analfabeta. Claro, pero es que no es así. Es que lo habían hecho así. Al menos en el caso de China, lo habían hecho así. Lo habían hecho así, o esa fue la idea que salió de allí. Hay parte de idea y hay parte de provocado por una circunstancia muy determinada. Realmente, a la hora de comparar, sí que es cierto que hay una serie de estructuras sociales, de estructuras intelectuales y de estructuras Políticas, económicas, económicas, tecnológicas, tecnológicas, etcétera, que que en comparación con nuestra Edad Media sí que salimos un poquito perdiendo. no, pero entonces nosotros vemos a esta sociedad como la sociedad inculta, como la sociedad que tenemos que ir nosotros a culturizar. Pero porque eso es un término colonial de una serie de gente que llega por allí y que cree que sus estructuras sociales y sus estructuras culturales son mejores que las otras. Pero eso es una cosa que es lo que tenemos que aprender. Pero es que esa es la falta de respeto que yo hablo. Más que falta de respeto, es una conceptualización de ellos y nosotros, y eso es lo que nos tenemos que quitar. Pero porque es que eso es una conceptualización totalmente racista. Claro que es racista. A ver, el concepto de peligro amarillo que nace muchísimo tiempo después de esta época que nosotros estamos hablando, más cercano a la época de Okakura, que Pero porque es cuando empiezan todos esos movimientos migratorios. Porque es que si has creado una situación económica que es un desastre en el país de origen,
es lógico que la gente se vaya. ¿Y a dónde se van a ir? A donde les has vendido tú la burra, que se está muchísimo mejor, que somos muchísimo más listos, que tenemos las calles más limpias, etcétera, etcétera. Claro, pero no deja de ser... Cogen un barco y se me plantan en Estados Unidos. ¿Y qué ocurre en Estados Unidos? Que sois la mierda, con que, perdón, eso no lo opino yo, se opinaba en ese momento. pero es que, pero al final lo que ocurre es el racismo o la utilización precisamente de esa diferencia para dar un trato inferior a gente que probablemente sea inclusive más culta que tú. Tú fíjate cómo venden la burra los japoneses. Tuvieron un trato bastante malo cuando llegan aquí, pero no es el mismo trato que los chinos. Porque Japón negoció directamente con el gobierno estadounidense y le dijo, ey, frena. A mí me tratas, pero me tratas según lo que yo haya acordado contigo, a mí no me vengas con estas. Pero volvemos a la misma. Japón aprende de lo que les ha pasado a los demás y monta una estructura moderna, occidental. Es como estábamos diciendo, Fenollosa dando clases en la Todai. Sin embargo, ese tipo de estructuras no se repiten en otros países de Asia. Más que nada porque no hubo un interés en mantener una relación de Estado a Estado. Era un sentido colonial, pero es que claro, estamos hablando de ingleses y estamos hablando de franceses, de holandeses, y lo que iban era a saquear el Comercio, ¿no? sitio. Exactamente. Bueno, comercio. Aprovecharse de las ventajas de los productos para ellos hacerse rico a costa de la vida de los demás. Porque la introducción del opio no, en la cultura china no es por los chinos, ¿eh? Esto me interesa, háblame. Esto no A lo ver, el opio sé, ¿eh? estaba en No, China, el yo opio es estaba en que China, sí, pero la comercialización la llevaban los ingleses. muy bien. Eso va a sentar, eso sienta muy bien en las anales de la historia. La derivación del pueblo chino por el consumo de opio viene de mano de los Por británicos. eso se montan las guerras que se montan. Ya, ya, ya. Y aquí que yo pensaba que era simplemente por pedacitos de tierra. No. Esto fue económico a todos los niveles. Volviendo al tema de Japón y de las relaciones internacionales, evidentemente cuando tú sales de un aislamiento mundial Mm, y te presentas ante las naciones occidentales, y principalmente cuando lo que quieres es dar una sensación de modernización del país, no somos esos unicejos, no somos ese concepto que os habéis creado creado. en vuestra mente desde el siglo XVII, cuando comprabais las cosas del todo a 100 chinas. Ah, las cosas del todo en China. Esto da para otro tópico completamente diferente, ¿eh? Esas chinoiseries que digo La yo siempre, chinoiserie, sí, sí, sí. ellos lo que hacen es que crean una idea que vender al mundo que corresponde y no corresponde con lo que realmente era Japón. Sí que es cierto que eran cosas japonesas, pero probablemente con una ideología a la que le habían subido 2 puntos el nivel. Vamos, que crearon el personaje, ¿no? Exactamente. No era tanto lo que realmente era Japón, que sí podía tener el samurái, la geisha, sí, lo tenía, pero lo adornamos un poquito o dejamos que el occidental se monte la película y le damos la razón. Porque que poco nos falta a nosotros para montarnos una película. Además, porque en ese momento llegan un montón de gente occidental con dinero porque se pone de moda pillar el Orient Express. Ya, básicamente, si te estoy entendiendo bien, no es solamente el hecho de la propia falta de visión y de entendimiento por parte del occidente, sino que una vez que se abren al occidente, Japón, en este caso, capitalizó esa idea y ese concepto para vender la idea de Japón. Sí, O sea, efectivamente. o sea que aquí estamos los dos para darle de hostias. Fue una mezcla entre lo que quería vender Japón Mm. y lo que los occidentales querían comprar de Japón. No me refiero a objetos, me refiero a idea. Vamos, la mamá que, digo, el niño que llora y la mamá que lo pellizca. Algo así.
Se juntó el hambre con las ganas de comer, como dicen en mi casa. Pues eso. Así que tienes a los occidentales que salían de París y de Londres a pillarse el Orient Express, y ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿por qué no continuar viaje y acercarnos a Japón? Ese sitio que acaban de abrir y que parece que, bueno, mi vecino fue y se quedó tan contento y volvió con un montón de cosas súper raras. Vamos, la novelty. La novelty de lo que estaban vendiendo, la moda. La moda provocada por la exposición esta universal que hubo en París, en la que el pabellón de Japón, vuelvo a la misma, los propios japoneses montan el pabellón de Japón con toda una serie de lugares comunes, de cosas que luego formarían parte de esa gran idea que fue el japonismo, que no es más que venderte la burra. El todo a 100, vamos. La gente se queda muy impactada porque es la primera vez que tienen algún contacto con algo que sea japonés. Bueno, no es la primera vez, pero vamos, sí. Sin pasar por el tamiz directo, línea directa, Japón-Occidente. Se Sí, quedan impactadísimos, y los que tienen dinero aún encima, pues como tienes esto del Orient Express, me monto en el tren, hago el viajecito estupendo, tan de moda entre todos nosotros, porque el hijo de la condesa de no sé quién ha ido y ha vuelto y se lo pasa muy bien. Me monto yo, me planto allá y nos acercamos a Japón, ¿por qué no? Y vuelven todos con la kokeshi, con el ukiyo-e, con la idea de la geisha, con la idea de... con la idea de lo que consideran que es realmente la cultura asiática, ¿no? Y que tamizan en una serie de cosas que es lo que precisamente produce el japonismo, con esa idea de vamos a coleccionar todo lo que caiga en nuestras manos, sea bueno o malo, que provocó que en Japón... A ver, tú tienes cosas, tienes ukiyo-es, Sí. pero los ukiyo-e para los japoneses esto era pues como las postales de actores famosos. Me A ver, mola. ahora porque vamos todos por internet, pero Sí, antes tú te comprabas las postal de... del actor de turno. Nosotros conocimos que si tú querías tener la foto de tu artista favorito, tenías que comprarla. O arrasabas con el kiosco de tu esquina Y las y te revistas. comprabas las revistas para luego recortarlas todas y fusilarlas todas. Todos hemos hecho esto. Ahora yo he visto que en los discos de los grupos de K-pop vienen como fotos de los integrantes. Sí. Era más o menos eso, pero no te los daban con el disco, tú tenías que activamente buscarlas o machacar la revista de cada semana. Bueno, pues en el periodo Meiji eran estas. Así que un ukiyo-e era la estampita de turno, o el post, más bien póster. Era el póster de turno con el actor famoso, la geisha famosa, la escena famosa de alguna cosa, y la gente con eso lo pegaba en las paredes. Él no va más, Eso ¿no? estaba en las izakayas, Aquí tenemos unas cuantas, en gente. las Hatagoya, en todos estos sitios de comercio, de tiendas, lo pegaban, pero porque eras fan de tal actor y te comprabas todo lo que había de ese actor y no había fotos. Y esto era lo que se trasladaba al occidente como la moda, ¿no? Arte refinado, maravilloso, fíjate qué étnico, Exótico, la palabra más condescendiente del mundo. y a los japoneses les dio igual. Bueno, pero entonces yo supongo que esto es ya un estudio que se hace posteriormente a la fecha de este libro, porque en este libro no les da igual. Por lo menos a este señor le molesta muy y mucho esas pretensiones que se tienen de los asiáticos, de los japoneses, de los chinos. Esa crítica se puede hacer adelante en la historia, pero en este momento parece ser, por lo menos por lo que dice, que es el principio y el fondo de todos los problemas que tienen. A ver, porque este señor, insisto, como crítico de arte y como persona dentro de un movimiento que pretendía proteger lo que era realmente el movimiento artístico japonés 100%, se dio cuenta enseguida, como cualquier persona con dos dedos de frente, que esto era pegarse un tiro en el pie por parte del gobierno japonés. Pero el gobierno japonés lo que buscaba era promocionarse. Y si tenía que promocionarse vendiendo a su abuela, vendía a su abuela.
Una maravilla, En vamos. parte les entiendo, en parte no lo comparto. Porque eso lo que llevó es a que luego haya muchas dificultades para entender qué es Japón y qué es ser japonés. Es que eso es lo que digo, es que realmente entonces lo que tenemos es la idea que nos quisieron vender de lo que es Japón, más la idea mal construida por todo lo que se mencionó del occidente respecto de Japón, de lo que es Japón. Realmente no conoces Japón, no conoces Asia. Asumes que es algo, pero no Es que es. por eso, al final de la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación militar estadounidense de Japón, le encargan a una escritora que les haga una especie de manual para entender cómo es la sociedad japonesa. Bueno, bien vamos. Se llamaba Ruth Benedict y el libro fue El crisantemo y la espada, que esto ha sido un básico. Bonito el título, ¿eh? Ya, pero esto ha sido un básico para entender la cultura japonesa desde el año 40 y tantos. El problema es que esta señora no había pisado Japón. Ah, muy bien. Y que había conocido por ósmosis la cultura japonesa. Era profesora de antropología, algo sabía, pero sabía de oídas. Normalmente cuando te inicias con este tipo de cosas sobre Japón en plan así un poco más serio, en plan más académico, siempre dicen el crisantemo y la espada". Está muy superado ese libro, cuidado. Hombre, es de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, donde literalmente, probablemente se había creado la idea de que los japoneses, junto con los alemanes, eran la peor escoria del mundo. Fíjate, tengo aquí la fecha de publicación 1946. Pues mira, todavía se estaban dando, Y la edición que tengo en casa es del 74. por eso pero es que No, todavía, espera, del 89, perdón. pero es que todavía en el 46 se estaban dando peleas. A ver, oficialmente la Segunda Guerra Mundial termina el 8 de agosto del 45, pero todavía en el 46 habían enfrentamientos en el Teatro del Pacífico. Sí, pero ya está la ocupación al 100% y ya están. Y principalmente es por eso, nos vamos a meter allí, cuéntanos un poco qué es lo que nos vamos a encontrar. Es como cuando llegan a Okinawa y se dan de tortas hasta el infinito y más allá. Ya, pero no puedes hablar de una cultura si no has estado dentro de esa cultura, porque Bueno, siempre, pues esta señora lo hizo. siempre vas a estar dando una visión parcializada. Pero es que partimos de un punto inicial que es Fenollosa y Lascadiorn contándote batallitas. Bueno, Cuidado. Aquí sí que voy a ser un poco incorrecta y me voy a meter en un jardín. no, Lascadiorn, si escribe algo, es por su mujer japonesa. Dejémonos de leche. Que lo escribe muy bonito, que lo escribe muy bien, sí. Que terminó siendo más japonés que los japoneses, bueno, el furor del converso. Eh, no digo que no, pero que también contribuyó a vender algunas motos, tampoco digo que no, ¿eh? Y bueno, Fenollosa 3/4 de lo mismo. Lo que pasa que con un mayor respeto, eso se lo reconozco a ambos, un mayor respeto. pero vamos a ver, ya tú me estás diciendo y me estás partiendo de una cosa distinta. La esposa era japonesa, pero es que esta señora, con todos mis respetos, yo no me he leído el libro. Te digo, el título me parece maravilloso, pero es que tú me estás diciendo que esta señora hágame un manual de qué tengo que hacer, pero esto es como si me dice, tengo esta máquina, hágame un manual y nunca utilizaste la máquina. No, no tienes ni puñetería de lo que la máquina te va a decir. Pero es que date cuenta que en ese momento el ejército norteamericano no tenía ni puñetera idea de cómo era la sociedad japonesa. Bueno, Principalmente porque nunca se habían preocupado de ujú, nada. ya, Segundo, porque un día de estos tengo que hablar de este tema. Tengo la idea de preparar un monográfico sobre este tema. Habían encerrado a todos los americanos japoneses en campos de concentración. ya, Consideraban a todos los japoneses enemigos. No se podían sentar con un americano japonés a preguntarle de primera mano: «Hey, cuéntanos», porque pensaban que eran todos colaboracionistas, que ya, pero fue el gran error. No lo eran. yo estoy hablando de que ya en este punto, en los 1940, inclusive antes, había gente occidentales que estaban allí. Si ya en el 1900 tenía occidentales que estaban viviendo dentro de Japón, Pero es que durante la Segunda Guerra Mundial salen todos por piernas. sí, pero eso no, la Segunda Guerra Mundial dura del 36 al 45. Eso es un periodo de 10 años. Esta gente, si vivió antes del 36,
sabría de la cultura más de que esta señora, que puede ser muy antropóloga y que, vuelvo a decir, le respeto su trabajo, pero es que no me como que una persona que nunca ha pisado un país te pueda hablar de ese país, y menos que sea un manual de la cultura de ese país. A ver, no fue un manual, fue una cosa que le encargaron para saber un poco qué es lo que se podían encontrar. Partimos entonces desde un punto de vista parcializado Pero es que ya y que teníamos te un cambia. punto de vista parcializado. Nunca tuvieron ningún interés en sentarse con cualquier persona que hubiera vivido en Japón durante una serie de años a preguntarle por qué iba a ser colaboracionista. No, pero tú estás hablando de los japoneses. Yo estoy hablando de No, estoy hablando de los occidentales en Japón. occidentales. ¿Y por qué tendrían que ser colaboracionistas? ¿A Porque razón de estaban en qué? Japón. Mano, ya, Vamos a ver, gobierno estadounidense, ya, en mano. el año 45, recién salidos de una guerra mundial. No les pidas lógica. Si no tienen lógica ahora, Eso también es revisable, perdóname, eso es también es como revisable. pedirles que no se metieran en la guerra de Afganistán porque tenían que entender a qué leches pasaba allí. Ya, Y se metieron y se pero salieron. pero Y mira cómo ha quedado el país. para mí eso también es debatible, porque tú estás hablando de sentarse a hablar, yo estoy hablando de utilizar a la gente. Pero eran colaboracionistas, no se podían fiar. Vale, está bien, no No voy tiene lógica alguna, no tiene lógica alguna. Pero esa era la lógica. muy bien. Así que se buscaron a la primera que pasó por allí, que pensaron que no iba a ser colaboracionista. Ah, Y a esta señora le cayó semejante el marrón. A ver, en algunas cosas acierta. Lo que pasa que eso está ya más que superado y realmente si lo que quieres saber es cómo es la sociedad japonesa, no te leas esto porque sí, muy bonito en mucha de esto, pero no era la realidad del día a día de mucha gente. volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Que realmente nos cuesta mucho pensar en otros como exactamente iguales que nosotros. Principalmente si lo que quieres es vivir en esa realidad paralela que te has montado. Ya, Volvemos a lo de antes. Si los japoneses se hubieran puesto a hacer campaña de, ¡hey! Pero la verdadera esencia de las artes japonesas es la pintura rimpa. Y los otros llegan y ven la pintura rimpa y es preciosa. ¿Pero qué ocurre? Pues que no es ni ni el samurái, ni la geisha, ni... También los españoles hacemos estas cosas, cuidado, ya, porque yo he ido a Grecia y uno de mis compañeros volvió con un casco de hoplita griego, pero... bueno, Pero, ¿le ha sacado el dinero al guiri? Sí, ¿no? hombre, ya. Pues esto era 3/4 de lo Pero mismo, saquémosle el dinero al guiri pero porque Japón lo que tenía que hacer era sacarle el dinero al guiri. Tenemos a toda esta gente viniendo aquí, ¿cómo le sacamos el dinero? ¿Samurai geisha? Samurai geisha. Ya está. Si hay alguno que se preocupa un poquito más y quiere saber algo más, pues adelante, pero no es el tema. Mira, para hablar de alguien que sí que tenían que haber consultado, pero no consultaron porque era una mujer y fíjate tú, y no les valía como fuente. Dentro de toda esta gente que pisa Asia en ese momento, ujú. hubo una serie de mujeres que le echaron un par de ovarios y se largaron allí. No como estos tíos tan estupendos y tan ricos que lo que iban era a la aventura de la geisha. No, estas iban a lo que iban. Ujú. Una de ellas fue Marie Stopes. Marie Stopes. Sí, sí, sí. Vayan apuntando la gente. STOPES. Exactamente. Esta señora era paleobotánica Capo. inglesa y se plantó en Japón y escribió un libro que se dice Diario de Japón, un registro diario de la vida, como lo ve un científico o algo así, Pero de 1910. eso tiene lógica. Eso es un manual de la cultura. No, porque esta señora, como era paleobotánica, lo que te escribes de muchas cosas de estas de lo suyo, porque al fin y al cabo a lo que fue allí fue a estudiar sus cosas, pero sí que da algunas pinceladas de lo que era la vida en Japón en 1910. La que nos interesa mucho, y a esta mujer yo le tengo que seguir la pista, es Isabella Bird. Isabella Bird.
BIRD. Esta señora se marcha con la National Geographic por medio Asia. Respeto. Además, le pillaron los follones estos de los coolies en China y, Uf, bueno, 1000 aventuras que pasó esta uf. mujer por ahí. Cámara en ristre, esta señora era fotógrafa para la National Geographic, estuvo haciendo fotografías por ahí y tiene libros sobre Japón, tiene libros sobre China. Mira, si la gente quiere saber algo de esas señoras que le echaron un par de ovarios y se marcharon por allí, sin contarnos luego lo que era la tontería del samurái y la geisha, porque estas sí que no compraban. Yo no me imagino que estas señoras te harán mi noche con el samurái de... No. Existe un libro en español que se dice Viajeras por el Lejano Oriente, 1847-1910, que habla de todas ellas. La autora creo que es Pilar Tejar, lo buscáis, que seguro que lo encontráis enseguida. Y este libro habla de todas esas mujeres que realmente te cuentan cómo estaba el patio y el panorama, el de verdad. Realmente algunas de ellas un poquito con algunas cosas, pero claro, porque iban, pues por ejemplo, esta señora iba con la misión científica y lo que iba era lo científico y bueno, lo sociológico, pues pinceladas por aquí y por allá. Isabella Bird, no. Isabella Bird va allí a dar constancia y sus fotografías son extraordinarias. Esta señora era de armas tomar. De esas que ponen inquieto a la gente. Y hay hasta un manga de ella. Imagínate tú, Uf, tía. esta señora lo que pasa es que no lo he podido encontrar. Creo que hay una traducción en francés. Uy, Porque claro, el manga está en japonés. ya. Lo que no sé si es traducción francesa de Francia o traducción francesa canadiense. Que puede crear un problema. Bueno, si sabes francés más o menos te apañas. Pero a la definitiva, si lo que quieres es leer algo sobre todas estas señoras que le echaron un par, el librito este en español está muy bien. Pues habrá que buscarlo. Yo me Sí, anoto, yo me apunto, ¿eh? sí. Porque curiosamente todas estas cosas del japonismo y del orientalismo y demás, donde tiene sus mayores fans es entre las mujeres. Como siempre. Sí, las mayores coleccionistas de arte japonés, fuera del ukiyo-e este y de todo el pataterío este hortera, son mujeres, principalmente clase media alta, que llenan sus casas de objetos decorativos. Ya con las chinoiseries habían sido mujeres las que se montaban su saloncito de té a la moda, con todo chinoiseries o a la chinoise. Otra cosa es que acertaran con la decoración. Yo peco de eso, no puedo decir que no, así que yo voy a pasar así calladita de lado. Pero si acaso otro día ya sí que hablo más de las fans de esos hombres japoneses maravillosos. Bueno, Que no son de hace 4 días, que no son de hace 4 días. La gente que me conoce por mi blog sabe que, bueno, tengo que acabarlo algún día, toda la serie de artículos sobre Sesue Hayakawa. no se quieren perder, Sus no fans, se lo quieren perder, les digo yo, vayan a ver los posts del blog porque tela. y como la mujer del siglo XX tiene mucho que decir acerca de cómo ser una fan absoluta de ciertos movimientos artísticos asiáticos y nuestras bisabuelas nos podrían dar una lección o dos de cómo ser una fan. Hombre, es que nosotros creemos que lo inventamos todo, pero no, ya viene todo inventado. Lo que pasa es que antes no había internet, teléfonos, nada, entonces se perdía, pero Que hablabas tú del peligro amarillo, el peligro pero amarillo. esa pitopausia que les dio a todos los señores de los años 20 en Occidente, porque las señoras veían a estos pedazos de maromazos asiáticos y se les iba la pinza, cuidado ahí. A ver, aquí para gusto los colores, esto es un gusto particular, ¿eh? Hay otra gente que no les motiva, pero sí, que se No, les iba pero mucho quiero la decir pinza.
que en ese momento los señores se echaron a temblar y es a partir de ahí donde surgen toda una serie de leyendas urbanas acerca de masculinidades y acerca de una serie de temas que dan para otro día y para otras menciones. Sí. Esto tenemos que hablarlo, ¿eh? Yo me apunto a la masterclass. Pero bueno, yo creo que con los libros que hemos indicado hoy ya tienen para un rato. Sí, de verdad, se los recomiendo muchísimo. El libro del té. El que yo estoy leyendo es de editorial Quaterni, aquí en España. Incluye el clásico chino de Lu Yu, el Sutra del Té. No me ha dado tiempo de llegar hasta esa parte, pero es refrescante encontrar un libro que creías que era una cosa y te da un viaje completamente diferente y entra de manera distinta. Principalmente para hacerse una idea de que no todos los japoneses estaban muy de acuerdo con la occidentalización tan masiva, que había unos intentos por conservar lo que eran tradiciones propias del país, o al menos tradiciones artísticas. Y luego, por otro lado, bueno, que los he puesto un poquito verdes, pero tampoco hay que irse Ya. mucho al extremo. Una cosa es que yo opine que hay algunas cosas que no estén muy correctas, pero los relatos de Fenollosa y los relatos de Lafcadio Hearn son muy recomendables. No estoy diciendo. Lo que pasa que hay algunas cositas que no hay que irse al ramalazo japonismo. No, Creo que eso ya lo hemos superado. sí, que hay que verlo desde otra perspectiva, gente. Que hay que verlo intentando quitarnos las ideas preconcebidas que nos vienen de antes. Exactamente. Bueno, por lo menos eso es lo que yo considero, ¿eh? Y luego muy recomendable el estudiar todas esas señoras que tienen ahí ocultas dentro Te digo yo de ya lo que que es. va a caer el libro, o sea, el libro va a caer. Es muy interesante. Y la verdad que las vidas de esas señoras son fascinantes. Isabel Albert, lo que pasa que es que se quedó viuda y con los dineros que le habían quedado del marido dijo, ¿qué? ¿Yo? ¿A quedarme en casa? Anda ahí. Y la señora se armó con la cámara y para adelante. Aquí hago un inciso, mi respeto para los exploradores siempre ha sido muy grande, pero las mujeres exploradoras en esa época, ya no solo por la construcción social que tenían, sino que sabemos que ser mujer en determinados momentos es bastante difícil. Lanzarse esos viajes Ya. es que, como dices tú, sin necesidad de hacerlo, porque esta señora tenía dinero de su marido que falleció. Se puede haber quedado y ser una señora rica en su casa y dijo, ala, bolsito encima, camarita en el cuello y a buscar la vida. Bueno, en el cuello. Estas eran, estas eran en el maletón. El baúl de la Piquer. O sea, eso tenía que llevar esta señora para trasladarse de uno para otro. Que muy bonito esto de los libros de Beato Felice, que es el más conocido fotógrafo de temas japoneses, pero Felice, muchas de las fotografías las monta él. Quiere decir, Felice a veces llamaba a cualquier persona que pasaba por allí por la calle, le disfrazaba de samurái o de geisha y le pegaba la foto. Cuidado ahí porque Es, algunas, es o una manera sea, de hacerlo, ¿eh? ya, pero bueno, Felice es el inventor del Photoshop sin Photoshop, porque lo que hacía era un staging de las fotos. Es un staging, pero bueno, le No todas, funcionaba. pero sí que se conoce que algunas de las fotos de Beato Felice son un poquito no improvisadas. Mientras que las de Isabela Bird, esas no te las preparaba. Casi que es una fotógrafa de guerra. No, Pues mira, habrá que estudiarlo, habrá que ver. Pero bueno, una señora muy interesante. sí, que hay mucha literatura muy interesante Ujú. y verlo desde el punto de vista de un japonés. Ese momento histórico para mí es divertidísimo, ¿eh? Por eso me ha enganchado, me ha enamorado, te he dado la tabarra con el libro, hasta que hemos decidido venir a hablar No os aquí de podéis hacer una Izakaya. idea, gente, que me llame y me diga, este libro lo podías haber escrito tú. Y yo, ¿eh? Sí, aquí me vine arriba, la motivación fue importante. Es un buen cumplido tener algo que ver con un señor japonés de Ya, 1900 y pico. ya. Pero bueno, pero que también tiene otras cosas, ¿eh? Yo también estoy disfrutando no solamente por la crítica social que está haciendo, también te habla mucho de la historia del té y de las diferentes etapas que ha tenido el té. Al principio China, que luego se traslada a Japón
y que realmente es Japón quien termina de adoptarla como propia y mantenerla y elevarla a través de la ceremonia del té. Es algo, es impresionante, ¿eh? Es muy impresionante. Para que sepáis cuál es el término de la ceremonia del té en japonés, es cha no yu. Si queréis realmente encontrar cosas sobre ceremonia del té, buscar el término cha no yu. Y es cuando iréis más directamente a lo que es la propia ceremonia, no solo la historia del té y tal, sino el meollo, que tiene muchísimos pasos y es muy interesante. Arquitectónicamente marca mucho y merece la pena echarle un vistazo a Un algunas de las vistazo. cositas de eso. Ujú. Genial. Pero bueno, ya hemos estado aquí contando batallitas, hablando de libros, como siempre. Sabes que esas son mis debilidades. Esa es mi debilidad. Ajá. Y por hoy nos vamos a despedir, no sin antes decir que si no queréis que os estemos dando la tabarra, por favor, ese botoncito de seguir A ver, es simplificará un plus, mucho vuestra es vida. un sumar, o sea, simplemente es darle ping y estamos allí. ¿Verdad que sí? Sí, es darle a un botón. Sí, Yo no, no sé. no duele, no duele. No duele para nada. ¿Que queréis ponernos verdes a cuenta de por qué te has metido con las Cadio Bern? También podéis hacerlo. Pero no os metáis con mí mismo, meteos conmigo, que he sido la que... Ay, Dios mío, meteos con las dos. O sea, yo Bueno, cuenta en Twitter, historias de una izakaya, @izakayapodcast, en Instagram, historias de un izakaya. que eso lo lleva Mimi, así que por favor, razón a Twitter. A ver, que aquí se defiende. Aquí se defiende todo lo que se dice en este podcast. Si queréis que las cosas sean un poquito más privadas, más íntimas, más de tú a tú. Uy, eso sonó a promesa. Eso sí directamente con ella, ¿eh? Dirección de email, historias de una izakaya, todo juntito, @gmail.com. Y si no tenéis ni idea de estas cosas técnicas, no sabéis dónde se escucha un podcast, no hay manera, no me aclaro, en YouTube tenemos el canal de historias de una izakaya donde vamos a colgar esto para delicia de pequeños y mayores. De todos realmente. Aquí nosotros no distinguimos. Y por ahora, como dicen los estadounidenses, Kitsune is signing off. Mimizuko se despide. Y hasta luego, gente. Bye. Yané. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. 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 Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. 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 Domo. Hey. 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 Arigato.